Elisa, ¿cómo es? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Hoy día nos toca hablar del vaso. Es una estructura muy importante en la que vamos a tratar de dar un panorama muy importante respecto al enfoque que tenemos sobre el diagnóstico, tratamiento y las complicaciones del vaso. ¿Ya? Entonces, si quieren hacer alguna pregunta en el intermedio, pues no hay ningún problema. Esa no es la primera placa, ¿no? ¿Es la primera? Dice introducción. A ver, fíjate bien, por favor, otra vez, por favor. ¿Qué viene después de esto? Introducción, color rojo oscuro, dice, y Muy después bien, muy viene. bien. Entonces, el vaso es una estructura fundamentalmente linfopoética que tiene por objeto, inicialmente a través de la existencia de un ser humano en las primeras etapas, producción de glóbulos rojos, defensa del organismo posteriormente. Aquí se debe de color rojo oscuro fundamentalmente a la parte, digamos, de la médula, en la cual tienen senos venosos muy importantes. Respecto al diámetro, mide 3 por 8 por 14 centímetros, pero esto es muy variable, cada literatura da un diferente criterio. Hay un índice de coeficiente del vaso que se multiplica la longitud por grosor y espesor, y más o menos se explica en ml, que es igual a unos 150, 170 ml. No, que ser, te he dicho 950 para que grabe la representante y pueda subir al canal de... ¿Hola? ¿Hola? Elisa, ¿qué pasó? Era el micrófono de alguien más, creo, doctor. ¿Cómo? Era el micrófono de alguien más, creo, doctor. Ah, ya. Entonces, su peso también varía, es muy variable, entre 100 y 175. Aquí me quiero adelantar a un criterio muy importante sobre el tamaño. Hay muchas discrepancias sobre la descripción de esplenomegalia, por ejemplo, leve moderada, y se considera una esplenomegalia moderada menor a 500 y una esplenomegalia masiva mayor a un kilo, con una longitud de más o menos 22. Aquí de repente conviene hacer una diferenciación desde un principio muy importante entre esplenomegalia e hiperesplenismo. Las dos son grandes, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? El hiperesplenismo se caracteriza porque destruye tanto sobre el células glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Esa fundamental tarea que tiene el vaso se caracteriza porque tiene un volumen de sangre muy elevado, de 80 veces más del volumen sanguíneo, que representa aproximadamente el 5% del gasto cardíaco. Esto se debe a las funciones importantes que desempeña el vaso. La otra, por favor. Entonces aquí siempre me ha gustado que ustedes tengan una dimensión de la visión global. Esta imagen yo podría tomar en cuenta, por ejemplo, digamos solo del tamaño importante para nosotros que manejamos en trauma, las relaciones. Aquí no está dibujado, pero imagínense que está arriba el diafragma, luego está la curvatura mayor del estómago medialmente, luego está la relación con el páncreas, y un poco más abajo del polo inferior está el ángulo esplénico del colon. Es muy importante esta determinación, y en la cara visceral tenemos la impregnación, digamos, o la imagen que tenemos de la posición del estómago, del colon, del páncreas y del riñón, o las fosas que se dan en la cara visceral. Dame la otra, por favor. Aquí quiero representar básicamente la importancia de la irrigación, tanto en los problemas hematológicos como en los problemas traumatológicos. Ahí en la imagen se puede ver el tronco celíaco y van a ver extendiéndose hacia el vaso, un vaso tortuoso que generalmente se ubica en la parte posterior superior del páncreas y que va hacia el hilo esplénico. Y aquí hay unas variaciones en cuanto al ingreso de la arteria
la vena esplénica desciende casi por la parte media a unirse con la mesentérica superior. Y aquí de repente conviene nombrar que existe la posibilidad de que la mesentérica inferior se una a la esplénica o a un tridente. Aquí viene la arteria esplénica, la mesentérica superior y forma aquí la arteria inferior como un tridente. Ahora bien, está bien, Aidame. Entonces, en la parte de la pulpa esplénica, en la parte roja o blanca, digamos, que está dentro de la parte dentro interior del vaso, un 75% está ubicada la pulpa roja y los restantes 25% la pulpa blanca, dividida por una margen, digamos así, llamada marginal, que divide perfectamente. Cuando la arteria entra, pasa la pulpa blanca, pasa el conducto, lo que hemos dicho, la parte de la división, y entra a la pulpa roja y arteriolas, y se forman unos segmentos, unos conductos que se llaman cordones, que tienen por objeto ahí, digamos, son salidas muy, muy pequeñas, casi milimicrones, por donde pasa el glóbulo rojo, toda la serie roja-blanca, pero fundamentalmente la parte roja, donde los glóbulos ya mayores de 120 días, pues estos, digamos así, se rompen porque no tienen ya digamos, elasticidad que tiene la membrana. Aquí también pueden caer, digamos, precipitarse o de ser destruidos por la pulpa roja, solo linfocitos y plaquetas también. Decir que los linfocitos tienen una vida media de más o menos 6 horas, las plaquetas hasta 10 días. Inclusiones citoplasmáticas, por ejemplo, pueden caer, o hemoglobinas alteradas, inadecuadas, pueden también precipitarse ahí. Y literalmente ahí puede ser tener esos glóbulos rojos en los cuales se ha destruido los 4 grupos pisólicos que tiene y el fierro al centro. Entonces estos pueden precipitarse y formar la biliverdina, de manera que eso no es el tema de hoy día, pero puede una proteína transportadora, lo hace hidrosoluble y va hacia el hígado, lo transporta y lo conjuga en el hígado, pero es otro tema que no vamos a hablar ahora. La parte blanca está básicamente diseñada para defensa, con la producción de linfocitos T, linfocitos B y también por la producción de inmunoglobulina. Es muy importante este detalle y además el vaso tiene algún elemento fundamental que son las opsoninas que se forman, tupsina y properdina, que tienen por objeto unirse a los cocos gram positivos para que sean, digamos así, fagocitados. Si no hay este proceso de opsonización, no va a haber esa fagocitosis. Es muy importante esa situación y el otro elemento que hemos nombrado, entonces tiene relación con la fijación del complemento. Esto más o menos para que tengan una idea de la importancia del vaso, sus funciones de la pulpa roja, la tupsina y la properdina. La otra, por favor. Aquí quiero que graben esta imagen para poder ver, observar el tamaño del vaso que puede haber. Aquí el paciente literalmente va a sentir una plenitud gástrica, digamos gástrica, presión intraabdominal y dolor abdominal. Este es una esplenomegalia, digamos, mayor a 1 kilogramo. Fíjense ese vaso, el cual es tremendamente frágil en caso de problemas de traumas. Si a este tamaño le aumentamos el concepto de hiperesplenismo, estamos manifestando la destrucción de la serie roja-blanca y de las plaquetas. Es muy importante porque cuyos síntomas fundamentales va a ser la anemia en este tipo de pacientes y de repente también problemas de coagulación. La otra, por favor. Aquí, en el desarrollo del vaso que deriva del mesodermo, más o menos en la 5ª semana del embarazo, el vaso tiene más o menos 8 milímetros, de manera que la característica más importante de este vaso que en su desarrollo embriológico pueden producir muchos vasos, digamos, complementarios o mayor número de vasos que están relacionados con los problemas hematológicos después del nacimiento. Los sitios de mayor preferencia son el hilo esplénico, donde hay unos vasos secundarios pequeños que tienen también las funciones que acabamos de mencionar. De manera que otra vez en el epiploma mayor, la curvatura mayor, el mesenterio delgado, del grueso, el ligamento ancho en la mujer
y el conducto diferente espermático izquierdo en el hombre. Esos son los lugares donde existe un vaso secundario, digamos, el vaso original aquí y otros múltiples vasos que por cualquier motivo entramos a cirugía y encontramos, son exactamente igual que el vaso, pero bien pequeñitos, ese color que hemos mencionado. De manera que nosotros con ese vaso no lo tocamos ni nada, lo dejamos tal cual está, porque parece que también tienen funciones específicas en cuanto se refiere a la función de glóbulos rojos y la parte también plaquetaria. Eventualmente, una esplenectomía que se puede realizar por cualquier circunstancia, esos pequeños vasos secundarios ubicados donde les he manifestado podrían cumplir su tarea, digamos, de la función esplénica. Por ese motivo, no los tocamos. Y ya saben ustedes entonces dónde quedan los vasos más frecuentemente. La otra, por favor. El vaso tiene unos ligamentos de fijación, que es muy importante saberlos en el caso de unas cirugías. Voy a aprovechar estas imágenes para poder conjugar un concepto de ideas para que puedan tener relación, por ejemplo, lo que hacemos en la cirugía. De todos los ligamentos acá que están observando, el ligamento que nos importa más es el gastroesplénico, porque tiene vasos, Y eso tener en cuenta acá, en caso de una cirugía. El ligamento gastrocólico, es importante que lo vean, el ligamento esplénico, espleno-diafragmático, por ejemplo, que son los elementos de fijación, y los espleno-pancreáticos. Cuando hacemos una esplenectomía, y por lo menos personalmente, empiezo por meter la mano y un poco, si va el técnico, introducir, levantar el vaso y tensar el ligamento esplenocólico primero, como es avascular, y el criterio fundamental de esto es que siempre haga la disección cerca del vaso en la que voy a sacar. Y tiene que ser una maniobra muy fina porque eventualmente puedo producir lesiones del colon. Ahora bien, al revés, cuando tengo cirugía de colon, yo tengo que saber que la liberación del ángulo esplénico es tremendamente complicado, es difícil porque viene el colon transverso y va para arriba el ángulo esplénico. Y cuando quiero introducir la mano y poder liberar este ligamento, y cuando hago maniobras torpes, eventualmente podría producir un desgajo del vaso y un sangrado, que a veces no puedo parar el sangrado y tengo que hacer una esplenectomía. Entonces, las lesiones iatrogénicas son importantes tomarse en cuenta aquí para manejar adecuadamente bien, porque hemos entrado por una situación diferente y estamos sacando el vaso cuando hay una maniobra torpe. La liberación del ligamento, por ejemplo, espleno-pancreático, exactamente igual con los mismos criterios de suavidad, de delicadeza, porque eventualmente una maniobra torpe podría producir una pancreatitis traumática. Fíjense, el ligamento espleno-diafragmático se lo libera fácilmente, no hay ningún problema, y cuando entramos al ligamento esplenogástrico, no se olviden, los vasos cortos también van a tener importancia, porque ya saben, la irrigación por la arteria esplénica, la gastroepiploica izquierda, y da numerosos vasos que pueden perfectamente ser importantes, y especialmente esto quiero, si me permite, es una relación con el problema de la cirrosis también, que hay abundantes vasos. Pero normalmente cuando liberamos el vaso de este ligamento esplenogástrico en relación con los vasos cortos, con mucha delicadeza, buena fijación de las pinzas y sección cerca del vaso, nunca cerca del estómago, porque eventualmente podría de alguna forma pellizcar, si me permite ustedes, la curvatura menor, es el fondo del estómago, y producir isquemia y necrosis y otra complicación. Una vez que he hecho esta movilización del vaso, en esta visión anatómica, recién me voy a dedicar a la parte del ilio. Al revés, ahora bien, en una lesión por desaceleración, por ejemplo, en la cual el vaso puede tener problemas trombóticos o literalmente un desgajo de la arteria esplénica que está sangrando abundantemente, lo primero que tengo que hacer para el sangrado y poner de estos dos dedos para hacer una pinza, digamos así, para que pueda parar. Libero lo que tengo que hacer y recién meto una pinza Satinsky para poder parar el sangrado. Entonces he aprovechado esta imagen anatómica para darse a entender algunos detalles técnicos que me parecen muy importantes en el manejo
y el conocimiento de estos ligamentos. La otra, por favor. Muy bien. El vaso es el órgano que tiene mayor tejido linfoideo. Aquí de repente conviene tomar en cuenta el problema de los ganglios y el vaso. ¿Tiene alguna relación, alguna importancia? Sí. El conocimiento de los infartos, digamos, de los tejidos, de los ganglios, es muy importante tomar en cuenta que a veces asociado con algunos problemas mieloproliferativos del vaso. Y bien, cuando tengamos un ganglio en la región cervical, debemos saber su distribución. Esos ganglios van a drenar o van a recibir el drenaje de todo lo que es la cara y el cuello, por ejemplo, y así sucesivamente en la región axilar, será de la mama, también en la región inguinal, por ejemplo, el melanoma, que son características del infarto ganglionar. ¿Qué funciones cumple el vaso? La formación de células sanguíneas en el recién nacido tiene una función hemapoiética muy importante en la producción. Se dice que generalmente el vaso en una persona normal, hasta un 25 cc podrían tener como un suplemento, como reserva de sangre. Entonces, esa tiene la función de formar glóbulos rojos en la etapa primaria, digamos así, del recién nacido. Un poquito, ¿me esperan, por favor? Melissa. Melissa, ¿me espera un momentito? Está bien, doctor. Sobre el metabolismo de la hemoglobina y yo ya les dije que en la parte roja del vaso hay la destrucción de estos glóbulos rojos que están por encima de 120 días. Consecuentemente va a haber una destrucción y los 4 grupos pisoles que tienen la hemoglobina y más al centro, aquí está el fierro, que son los grupos pisólicos, digamos, se destruyen como produciendo una concentración de una hemoglobina y la transferina que se forma y luego viene una enzima que él ha hablado que la lleva al transporte hacia el hígado. Entonces la destrucción de glóbulos rojos y también hay un almacenamiento de sangre que se había manifestado más o menos en un 25 cc aproximadamente. El vaso a través del tiempo ha tenido muchas significancias. En las primeras etapas de los grandes filósofos pensaban que el vaso era la fuente de problemas hipocondriacos, la fuente de sangre negra de mal carácter, y había algo que no entendían. Decían ellos, este vaso, esta estructura es enigmática. ¿Por qué decían que era enigmática? Cuando pasa el tiempo ahora también nosotros podemos entender. Se estaba refiriendo en la parte enigmática a la parte fundamental de la defensa, de la producción de anticuerpos, ejemplo, la IgM, por ejemplo, linfocitos T, linfocitos B. Claro que en ese momento no tenían ese conocimiento y ahora entendemos lo que ellos sospechaban como algo enigmático, algo raro, algo mágico. Ahora entendemos que se debe fundamentalmente a las respuestas fagocitarias y respuestas inmunitarias, básicamente en la producción, en la parte blanca, han dicho, los linfocitos T y linfocitos B, especialmente en la zona digamos, arteriales que penetran al vaso, los linfocitos B, y pues básicamente las inmunoglobulinas y la tupsina y properdina como elementos fundamentales que tienen por objeto la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Cuando hay una bacteria, se opsoniza por acción de esa tupsina, por ejemplo, y recién empieza el problema de la fagocitosis. Algunos problemas, como no existen estas opsoninas, existe una mayor proliferación de los cocos gram positivos. Estoy aprovechando estas imágenes para darles a entender casi todo el contenido de la materia. La próxima, por favor. Ya hemos dicho eso. Adelante, pase el otro. Ya hemos dicho, vamos. Ya hemos dicho también, bueno, de repente aquí conviene para atrás un ratito más, por favor, la cápsula. Es un elemento que recubre literalmente el vaso
y debemos diferenciar algunos criterios que debemos tomar en cuenta en el tratamiento. Ustedes me permiten, el niño, la cápsula que protege el vaso es mucho más dura. Por lo tanto, este conocimiento nos va a permitir poder hacer alguna sutura. ¿Qué pasa en un adulto, una persona joven, digamos, un paciente mayor? Esta cápsula es tan frágil, tan débil, que literalmente no permite hacer un vaso con la misma garantía que produce en el niño. Este conocimiento es importante en el manejo de traumas y aprovecho esta expresión de la cápsula que rodea literalmente todo el problema del vaso, excepto en la parte donde entra la arteria y la vena. Entonces, este vaso tiene mucha importancia en la contención de hematomas. En las lesiones de grado 1 o 2 del vaso, por ejemplo, son muy importantes porque se forman pequeños hematomas que contienen. Y esto, cuando hagamos el tratamiento, vamos a explicar cuál es la importancia que tiene. La otra. La otra. Ya hemos hablado de las funciones. La otra. Otra. Aquí. Antes del trauma esplénico, ustedes me van a permitir lo siguiente. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico de un paciente en el cual quiero saber qué es lo que está pasando en el abdomen? Va a depender mucho, me voy a referir mucho al trauma de vaso. Puedo pedir a un paciente, si digo politraumatizado, estoy haciendo entender que está en relación a otros sistemas que están dañados por el trauma. Entonces, puedo pedir una radiografía, por ejemplo, y si encuentro fracturas de las 10, 11, 12, por ejemplo, también de la columna a ese nivel, puedo yo decir que podría tener una lesión de vaso más si existe laceración en el hipocondrio izquierdo, hipotensión arterial, puedo decir que sí. Pero hay otros estudios muy importantes, por ejemplo, la ecografía. Entonces, con la radiografía, previamente tengo una imagen global de tanto de relación tórax-abdomen que me permite tener una dimensión total. Por ejemplo, podría aprovechar ver los psoas que bajan en ese sentido y si se reposan y tiene un trauma, tengo que decir que esto se debe a un volumen sanguíneo muy abundante. También otro criterio de diagnóstico que tenemos, por ejemplo, es la ecografía que me permite, en realidad, la ecofaz que estamos usando mucho ahora, poder cuantificar la localización y el volumen de sangre que está ahí adentro. ¿Está bien así? Entonces, también otro método de diagnóstico de mayor precisión es la tomografía axial computada, por ejemplo, con corte helicoidal, que tiene por objeto delimitar adecuadamente bien la estructura del vaso y poder ver en la imagen y poder más o menos darme cuenta de la dimensión del trauma esplénico. ¿Está bien? Entonces, este trauma esplénico me va a hacer entender de la magnitud y voy a ver, digamos así, los signos vitales. Tengo que conjuncionar todos los factores del trauma. Cuando llegó al paciente, cuáles son sus signos vitales si es un paciente traumatizado. Y seguramente voy a poner el volumen y tengo que ver cuáles son las respuestas, digamos, fisiológicas que dice que da el organismo respecto a la introducción de líquido. Hay una respuesta inmediata, intermedia y tardía. Y la respuesta inmediata, si por ejemplo llegase un paciente con una presión de 80, 60, le pongo 1060 de lactato tibio y sube a lo normal y se queda a la línea media, es un paciente estable y podría ser este estudio que ve la tomografía, lo que me va a dar los 5 grados de clasificación del trauma esplénico. Vamos a los grados 1 o 2, que son lesiones contusas, pequeñas, no mayor a 10 centímetros, 5 centímetros, en la que literalmente hay un sangrado que está dentro de la cápsula y no precisa hacer ningún tipo de cirugía. Tenemos una medida conservadora. Entonces, a medida que avanzamos los grados, va a haber una mayor penetración, mayor hematoma y mayor, digamos, entrada de la lesión, mayor a 3 centímetros, puede también dañar el ilio, consecuentemente una gran lesión de los vasos esplénicos y que literalmente es una esplenectomía. Ahora bien, antes del tratamiento, quiero decir que existen algunas variables para el tratamiento. En primer lugar, por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones hematológicas.
la esferocitosis, por ejemplo, que es una alteración de la membrana, que hay una alteración de la parte lípida, de manera que el globo rojo, que es biconvexa, se vuelve redondo, por eso se llama esferocito. Y cuando entra la pulpa esplénica, no puede deformarse como haría el glóbulo rojo. Consecuentemente, ha de haber una destrucción masiva de glóbulos rojos, cuyos síntomas fundamentales de la esferocitosis, que es un dominio hematológico, pero que debemos saber nosotros en el problema de cirugía, es igual a una acción de esplenectomía, porque el paciente debe vivir con anemia, después la sangre sube y baja dependiendo de la destrucción de los esferocitos. Por ejemplo, son problemas hematológicos de importancia. Luego tenemos la deficiencia de la enzima, pero enzimas, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, en la cual también, cuya parte fundamental produce destrucción de glóbulos rojos esta enzima. La piruvato sinasa, otra enzima que también produce alteración de la membrana y consecuentemente le dan destrucción de glóbulos rojos, y en ambas situaciones, digamos, hematológicas va a haber una anemia importante. En las lesiones mieloproliferativas, por ejemplo, también va a producir un agrandamiento, especialmente pueden ser tumores tipo linfomas o tipo Hodgkin. El vaso también está caracterizado porque pueden haber abscesos, pueden haber quistes parasitarios o no, por ejemplo, las que pueden producir en el vaso. Estos elementos hacen un diagnóstico adecuado con la anamnesis, con examen laboratorio y exámenes de imagen para darnos cuenta de la cantidad de lesiones que puede tener el vaso en este momento. Muy bien, hasta ahí hemos avanzado. Entonces puede haber lesiones hematológicas, mieloproliferativas, lesiones de la hemoglobina, hemoglobinopatías, por ejemplo, como la talasemia, por ejemplo, en la cual hay alteración de la hemoglobina y que se va perdiendo permanentemente, cuya expresión es la anemia también en estos problemas. Muy bien, entonces una vez hecho esta situación, si estamos en trauma, clasificamos si el paciente está estable o no estable. A veces los hematólogos llaman porque hay un hiperesplenismo, una destrucción importante. Y aquí debemos remarcar algo que me parece realmente importante, las plaquetas. Las plaquetas, saben ustedes, tienen los límites más o menos de 300 a 400,000, donde todos nosotros estamos bien, no tenemos problemas de coagulación. Pero ¿qué pasa con los que tienen trastornos plaquetarios? Ya dijimos anteriormente que el vaso puede destruir glóbulos rojos, blancos y también plaquetas. Fíjense esta situación. Es una pancitopenia, una agranulocitosis idiopática, por ejemplo. Es importante una lesión masiva de plaquetas, cuyos, cuando venimos al laboratorio por una cirugía y nos manda el laboratorio 50,000 plaquetas, entonces inmediatamente debemos pedir una valoración por hematología, porque cuando las plaquetas en 50,000 es el límite más o menos permitido para algunas cirugías, y preferimos no operar porque puede sangrar. Entonces va a haber equimosis, va a ser un sangrado importante, muy diferente a la hemofilia, que es deficiencia del factor 8. Entonces pueden haber plaquetopenias que bajan de 50,000 a 30,000, 20,000, y esto nos está indicando una contraindicación absoluta de cirugía. No se debe operar. Fíjense, estas alteraciones del vaso que tenemos, por ejemplo, glóbulos rojos, agranulocitosis, por ejemplo, es muy importante, y los problemas de hemoglobina y problemas de plaqueta. Entonces, estamos dando una configuración total de las posibles lesiones del vaso. Ahora bien, una vez hecho toda esta valoración y todo lo que tenemos que hacer en el preoperatorio, entramos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico ya, digamos, se ha dividido en dos partes y ha habido mucha variación en la abierta convencional y en la vía laparoscópica. Pero también estamos optando ahora en el vaso, como tiene funciones importantes, en el tratamiento conservador, especialmente en las lesiones 1 o 2, donde hay hematomas subcapsulares, pero que no sangran y el paciente se encuentra estable. No es tan normal. Normal son ustedes ahorita, y yo también, que no hay descarga de enérgica para que mantenga mi presión arterial. Está normal porque hay una gran descarga de enérgica y la presión se mantiene. Y también porque en la figura que están viendo, el hematoma no es expansivo. Muchas veces hemos entrado por vía laparoscópica en el diagnóstico en pacientes estables
Y hemos visto un cuadro grande. Entonces, con la imagen, con la cámara de 30 grados vemos esto y va para la gotera paritocólica izquierda, estamos viendo el volumen de sangre, aspiramos, dejamos un drenaje y nada más. De manera que estamos haciendo un tratamiento conservador. Bueno, el tratamiento conservador me compromete mucho más con el paciente porque tengo potencialmente el riesgo en la que podría sangrar. Entonces, la primera ecografía que realicé en este vaso me va a dar una dimensión, digamos, por decirte 15, 16, 17 centímetros. Y cuando voy a dar de alta y he tratado en forma conservadora el vaso, pido otra ecografía y me va a decir 17. Por lo tanto, no ha habido un aumento del tamaño de vaso por el sangrado. Porque aquí hay un elemento fundamental que me parece que tienen que saber, es la ruptura del vaso en 2 tiempos. Se llama así. Esta denominación muchos cirujanos no la aceptan. Dicen, este siempre estuvo sangrando y la cápsula fue digamos, comprimiendo, fue sujetando. Entonces, una nueva ecografía me dice, si la primera 17 y la segunda me da a entender que está por encima de 20, ya sangrado, entonces tengo el riesgo de una ruptura espontánea y sería un choque volémico. Entonces ahí se aplica el criterio. ¿Qué hacer en esta situación? Si me ocurriese ese problema, le digo, ¿sabes? Tengo que operarlo, al sacar el vaso. Ahora bien, cuando la lesión es muy importante y te hago la esplenectomía, debo tomar algunas consideraciones. Primero, por ejemplo, si el servicio de hematología me dice que tengo que hacer una esplenectomía por una púrpura trombocitopenia idiopática, por ejemplo, o una alteración de una anemia muy importante por deficiencia de la glucosa 6-difosfato de hidrogenasa, por ejemplo, entonces, ¿qué hago? Ahí viene el concepto de vacuna o no vacuna. Entonces, usamos la vacuna con el... ¿Está bien así? Hola, Melissa. Sí, sí, doctor, sí, sí. Ya. Entonces, la vacunación. Recomiendan la vacunación de realizar 2 semanas antes, con la idea siempre de proteger y el uso de antibióticos. Es lo que les dije al principio, la parte enigmática es muy importante porque cuando se hacen las esplenectomías puede haber grandes infecciones a estreptococos, hemófilos y meningococos, por ejemplo. Entonces, esto va a producir una gran infección y se llama sepsis fulminante. Pero la imagen cambia cuando tengo un problema de trauma porque el paciente no sabía que iba a accidentarse y tampoco sabía yo que iba a hacer una esplenectomía. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Si la hemorragia, si la lesión es tan compleja, es una esplenectomía. Pero potencialmente yo sé que esta determinación va a producir posiblemente una infección. Entonces, se usa antibióticos para gram positivos, por ejemplo. Simplemente yo uso cefotaxima, 500 miligramos cada 8 horas, por ejemplo. O ceftriaxona, 500 miligramos, por ejemplo, o perdón, 1 gramo cada 12 horas. Entonces, eso con la idea de proteger. Una vez que se ha hecho la esplenectomía, por lo menos tienes que estar en control de tu paciente cada 3, cada 6 meses que va en consulta al hospital para ver cómo está. Y prevenirle que potencialmente tiene el peligro de que ese paciente podría infectarse ante cualquier otro acontecimiento. Por ejemplo, cuando hay un problema de problemas dentarios, de tratamiento con el dentista, extracciones, obturaciones, por ejemplo, decirle que potencialmente podría tener un problema porque su nivel de defensa y el vaso que tiene tanta importancia, lo que hemos dicho, ¿no? En la defensa de los linfocitos T, B y la IgM, por ejemplo, la opsonización, esa disminuye radicalmente. Y además, cuando se saque el vaso, hay una llamada esplenosis, una producción no excesiva, sino como no hay destrucción, puede subir, digamos, hasta las plaquetas hasta por encima de 400,000. Pero esto es transitorio, sube y luego baja y se normaliza. Ahora bien, un paciente en el que se ha hecho la esplenectomía, ¿cómo va a ser su vida? Totalmente normal. No debe haber ningún tipo de problemas respecto a la normalidad de su vida.
Muy bien, he tratado de hacer un resumen, digamos así, rápido de lo que significa el problema de vaso. Un poco de anatomía, fisiología, las patologías hematológicas más importantes, por ejemplo, las mieloproliferativas, la deficiencia de enzimas, método de diagnóstico y el tratamiento que estás realizando ahora. De repente conviene remarcar un criterio muy importante. Cuando estamos en el lirio esplénico, está la arteria y la vena, por ejemplo, ligamos junto o ligamos diferente. Entonces recomienda la técnica quirúrgica ligar en forma independiente la vena y la arteria, en forma independiente para que no se formen los pseudoaneurismas o aneurismas. Este es el gran problema. Pero en los casos de una emergencia muy importante, donde está sangrando el paciente y está estable, hagas una pinza fuerte, haces un clip y ligas, porque no puede estar jugando. Hay las complicaciones importantes, por ejemplo, de la hipotensión prolongada. Muy bien, les he hecho un resumen y lo que habíamos acordado con ustedes, jóvenes, en la anterior clase, para que estudien y así podamos traer una discusión de tipo académica con ustedes o de repente poder ayudar en algunas dudas que puedan tener ustedes. Entonces, yo quiero cederles la palabra para que vean si tienen alguna duda, algo que quisieran saber respecto a la patología de vaso. Melissa, ¿alguna pregunta, alguna otra opinión? No sé qué dirán ustedes. Doctor, en el caso de un trauma esplénico, o sea, ¿cuál va a ser mi mejor método de diagnóstico para poder observar este trauma? Bien, fíjate, voy a dar un escenario, siempre me ha gustado dar escenarios. Es una persona de 25 años que tuvo un accidente, salió de su casa bien, todo normal, tuvo un accidente. Llega al hospital, Mimi eres, ¿no? Mimi es Johan, ¿no? ¿Verdad? Sí, doctor. Ya. Llega y te dice, ha llegado un accidentado y lo ves pálido, taquicárdico, diaforético y que te responde con dificultad. Entonces hacemos el ABC del ATLS. Una vez que lo desnudas, bueno, es un trabajo de equipo. Entonces el capitán del equipo, tú dices, haga esto, 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 y nos hacemos caso. Y en el momento que se desviste al paciente sin tomar en cuenta el problema, digamos así, de sexo, porque ambos merecen respeto, tú observas una laceración importante en el hipocondrio izquierdo. ¿Está bien así? El hipocondrio izquierdo, hemos dicho, en transmovena, décimo primera, está localizado el vaso. Consecuentemente, lo más probable que tenga este paciente, por el mecanismo del trauma que tiene y la lesión, que tenga un compromiso traumático del vaso. Toma la presión arterial, la enfermera dice, doctora, el paciente está con una presión de 80, 60 y está bajando ahora a 60, 40. Entonces, aquí viene una división académica muy importante. Paciente estable, paciente inestable. Si es un paciente inestable, con signos vitales bajos, una hipotensión arterial, una taquicardia compensadora, porque el corazón trabaja cuando falta volumen, hay una taquicardia por estimulación del simpático, por ejemplo, y descargas adrenérgicas, hay mayor resistencia periférica. En ese, si está inestable, pedir ecografía, pedir tomografía, sería pérdida de tiempo y lo puedes perder al paciente. ¿Está bien, Mimi? ¿Así? Sí, doctor. Ahora, si el paciente dice a la enfermera, doctora, su paciente tiene una presión de 120/80 y te responde el paciente, color de piel más o menos normal, por ejemplo, está estable, entre comillas, entonces tú puedes hacer una ecografía. Llamas al ecografista que venga con el equipo, le hace ecografía fast. Pues si da tiempo, le haces una tomografía porque está estable. Entonces las situaciones cambian radicalmente entre un paciente estable y uno inestable. Si está inestable, es acción inmediata, 2 vías venosas, sonda nasogástrica, sonda Foley, incisión mediana supraumbilical y rápidamente la mano ir a la fosa esplénica, levantar, meter una compresa y aspirar. ¿Está bien? Mientras eso ocurre, hace una valoración de toda la cavidad, porque no solamente puede haber lesión de vaso, puede haber también
lesión de mesenterio, por ejemplo, de grandes desgarros o hematomas de la parte del colon descendente. Entonces, tienes que ver, en traumas, tiene que ver todo en su conjunto. ¿Está bien, Mimi? No solamente el vaso. El vaso puede ser la lesión más importante, pero cuando hay un politrauma, puede haber lesión de la cabeza, un TEC grave, lesión cervical. Entonces, aquí quiero remarcar, cuando existe una lesión de la clavícula por arriba, se llaman lesiones supraclaviculares, es igual a lesión de la columna cervical hasta demostrar lo contrario. ¿Está bien, Mimi? ¿Te pude satisfacer tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Otra señorita, joven, alguna duda, intercambiaremos, tenemos tiempo para intercambiar opiniones, que eso yo le planteé al principio, para que podamos ustedes leer, yo también, y discutir los problemas, resolver las dudas, los problemas que me parecen muy importantes que ustedes puedan plantear. A ver, ¿quién más va a preguntar? ¿Nadie más? ¿O quieren que yo pregunte? ¿Alguien? ¿Qué ha pasado? ¿Se han callado tanto? Entonces yo voy a preguntar, Melissa, ¿puedo preguntar, no? Disculpe, doctor, una preguntita. Ya, Por vamos, favor, Lucía. para los pacientes que se les tiene que realizar la esplenectomía, ¿se debe de considerar la profilaxis antibiótica? Es un paciente de cirugía de rutina. Dame abrir tu micrófono, por favor. Ahí A ver, se ve. ¿es un paciente de rutina o de emergencia? De rutina, Ya, programado, por ejemplo. ya, programado de rutina, ¿no? ¿Tiene Sí. algún problema, una agronocitosis, una púrpura trombocitopénica idiopática? Hay una esplenomegalia y una anemia permanente y hay ligera ictericia. Entonces, el paciente está estable. Entonces, te da tiempo para hacer todo lo que hemos mencionado, pero también puedes usar la vacuna. Por lo menos 2 semanas, eso es lo que se recomienda. Pero resulta que yo he operado a mucha gente joven de vaso y nunca de emergencia y no ha sido necesario usar antibióticos más allá del 10º día. Luego diría al paciente y siempre conviene, si hay laceración de piel, por principios del manejo de emergencia, debo hacer un tetanol para el tétanos. Toda laceración de piel que estuvo en la calle lacerado o otro tipo de lesión, tetanol es importante y luego lo viene el toxoide tetánico como vacuna, ¿verdad? Pero en este caso, si sé que todos los elementos de defensa les he sacado por la esplenectomía, es bueno usar antibióticos. El porcentaje, la probabilidad que tenga una sepsis fulminante es muy baja, no pasa del 1%, pero ese es el problema. Cuando se presenta, tiene mucha tasa de mortalidad. ¿Se imaginan? Por ese motivo debo usar antibióticos. Yo uso por lo menos durante 10 días a dosis plenas, kilo peso al paciente. Y cuando doy alta le digo, usted va a venir el primer lunes del otro mes, por ejemplo, dar un ejemplo, para que controle. Y le digo que esté atento. ¿A qué va a estar atento? Que tenga fiebre, por ejemplo, que tenga malestar general, puede haber mialgia en este paciente. Si ocurriese esto, se está presentando la sepsis fulminante, que es con disfunción orgánica múltiple. Estamos entrando entonces a otra etapa, fíjense, de una lesión de vaso entramos, vamos avanzando a una etapa muy complicada, que es la disfunción orgánica múltiple con una deficiencia tipo respiratoria, cardíaca, renal. Entonces el paciente está muy grave. Entonces, a tu pregunta, ¿conviene usar antibióticos? Sí, hay que usar antibióticos profilácticos, especialmente las cefalosporinas, por favor. Bueno, ¿está bien así? Sí, gracias, doctor. Muy bien. A ver, ¿quién otro que quieren preguntar? ¿Yo puedo preguntar? Veo muchos nombres, pero no veo su cara, ese es el problema. Quisiera ver su cara, por favor. ¿Yo voy a preguntar? A ver, señorita Laura Estefanía, ¿estás? Sí, doctor. ¿Qué duda tienes, por favor, señorita?
Mi duda era sobre el trauma, pero ya lo explicó, doctor, al ¿Todo principio, está la bien? primera pregunta. Sí, doctor. Muy bien, entonces va a preguntar a la señorita Rosemary Murga. Rosemary Murga. ¿Está escuchando, Rosemary? No responde. Ese es el problema porque a veces no se presentan. Solange, Aquí, doctor. ahora Perdón, sí. mi señal está un poco. Ya, dime, ¿alguna duda, Rosemary, por favor? ¿Algo que te pueda, que te causa alguna preocupación en el manejo de vaso? Doctor, tenía una duda. En Sí. un paciente politraumatizado, en un paciente politraumatizado, la pregunta, bueno, la duda que siempre he tenido es si el vaso es el primer órgano en dañarse o era el hígado, si no me equivoco. Entonces, esa era mi duda. Ya. Entonces, el vaso es el primer órgano, estadísticamente o epidemiológicamente en trauma es el vaso, un 50%. Bueno, pero en medicina no es nada matemático, no es 2 más 2 igual a 4. Entonces, cuando llega un paciente, está con la ropa, todo está pálido, le ves la cara pálido, taquicárdico, ves la palma de las manos están blancas, digamos así. Cuando lo desnudas, haces el ABC y la revisión primaria y secundaria. Tú ves en una mirada rápidamente que hay una laceración en el hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Pero también puede haber en el lado derecho, depende si se ha volcado el camión, digamos así, el paciente dando vueltas, va cayendo al precipicio y ahí puede lesionarse todo, puede haber fracturas, lesiones, les llaman lesiones asociadas. ¿Está bien? ¿Cuál es la primera prioridad que debemos tomar? Vía aérea permeable más columna cervical. Circulación y el problema neurológico, que es muy... entonces, fíjate, cada uno ahora lo vamos a desarrollar, pero el vaso es la primera estructura epidemiológica. Es decir, de 100 pacientes, por lo menos 50 se han hecho primero el vaso y las demás cosas han estado para abajo. Pero esto no es matemática, no hay que ser dogmático, tienes que hacer el examen físico y si tú ves una pequeña laceración o laceración del hipocondrio izquierdo, tú puedes decir con mayor facilidad que es posible que tenga una lesión de vaso. En emergencia quiero transmitirles que la toma de decisiones, la visión global del paciente tiene que tomar decisiones rápidas. En la subida de rutina tú puedes decir mañana voy a pedir radiografía, por hacer esto, y en emergencia es al revés. Tienes que tomar una decisión realmente rápida, oportuna, y eso depende de algunos factores, como por ejemplo la formación intelectual del cirujano y la experiencia que puede tomar. Y todo esto ha de involucrar en un factor que se llama crítico. ¿Está bien? Tengo que tener cierto sentido común de hacer las cosas adecuadamente bien y no perder el tiempo. ¿Está bien así? Rosemary. A ver, ¿a quién va a preguntar? Sí, doctor, muchas gracias. A ver, ¿a quién va a preguntar? Al señor José Luis. José Luis. ¿Sí? Sí, doctor. Doctor, bueno, también ya le respondí a esa duda en relación al órgano más afectado en un traumatismo. Pero doctor, yo otra pregunta era, en cuanto a laboratorialmente, si va a haber una afectación a nivel del vaso, ¿cómo se va a manifestar eso, doctor? ¿En el trauma? Sí, doctor. Ya. Cuando llega un paciente con trauma, fíjense, mi razonamiento cambia. Permítame comparar una cirugía de rutina. Voy a ver todo lo que es el glóbulo rojo, voy a ver la célula leucocitaria, la célula plaquetaria, ¿verdad? En la emergencia, fíjate, para mí, no me importa saber cuántos glóbulos blancos tiene, y lo que me importa saber en el manejo de trauma es un factor muy importante, el grupo sanguíneo y el factor. Porque aquí tengo que saber fisiología, puedo decir, los cambios fisiológicos, si saben líquidos electrolitos, tenemos espacios intra y extracelular
y el extra está el plasma y el intersticio, ¿verdad? El flujo de aquí del extra al intra es todo un proceso, puede ser por transmisión pasiva o por acción, digamos, activa. La utilización del adenosín trifosfato para, por ejemplo, llevar potasio del extra al intra, porque la concentración mayor está en el intra de potasio, ¿verdad? Y aquí está en el extra el sodio. Entonces, tengo que usar estos criterios. La parte de líquidos que pasa del intra al extra o del extra al intra, por ejemplo, son procesos que pasan por filtros y se llama ósmosis. En un sangrado también va a haber una redistribución de líquidos y lamentablemente muchas veces ocurre que la sangre va al tercer espacio, va a la cavidad peritoneal. Y aquí me permite un poco de transmitirles un concepto para ganar tiempo, donde pueden estar los 5 litros de sangre en un paciente. No veo que ha sangrado, pero puede estar pálido, taquicárdico, ¿verdad? Entonces, rápidamente tengo que decir dónde pueden estar. Mecanismo del trauma, entonces digo, está en el tórax, pueden estar los 5 litros. Pero es una exageración, ¿no? 5 litros estaría muerto, pero aquí pueden estar los 5 litros. Abdomen, retroperitoneo. Cuando veo retroperitoneo, lesión de pelvis. Cada vez que vea lesión de pelvis es igual a lesión del retroperitoneo. Y ahí pueden estar, eventualmente podrían estar todo el volumen sanguíneo, ¿verdad? En el muslo 1500 y en el antebrazo, por ejemplo, puede haber 750 ml. Más o menos es la distribución que han hecho los investigadores. ¿Está bien así, amigo? Sí, doctor, muchas gracias. En el trauma, quiero saber si es una clasificación del choque hipovolémico, por ejemplo, grado 3, 4, tengo que darle sangre obligatoriamente. Y no me interesa mucho saber discutir. La hemoglobina, un paciente que tiene choque, por ejemplo, por el problema de líquidos, me va a dar una hemoglobina de entre límites más o menos normales. No me está dando la realidad. El paciente está pálido, taquicárdico, porque ha perdido sangre, pero la hemoconcentración, que es la hemoglobina y el hematocrito, es relación entre líquido y células, va a cambiar muy poco. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que me importa en el trauma, grupo sanguíneo y factor para evitar complicaciones transfusionales. Fíjate, este criterio es tan importante, no darles, digamos, ¿qué grupos tengo? A, B y 0, ¿verdad? Entonces tengo que darle lo que le corresponda. Si no tengo sangre en ese momento, tengo el paciente, digamos, A, puedo darle A y a B, o 0 negativo, podría dar. Y me dicen, no hay sangre para este paciente, pero tengo 0 negativo, uso, porque no tiene antígenos anti-A ni anti-B. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, lo que me importa es saber grupo sanguíneo y factor. Si esta es una mujer, le doy 0 negativo para evitar formar la eritroblastosis fetal, por ejemplo. La incompatibilidad sanguínea es otra complicación, es solamente para nombrarles cuáles serían las complicaciones de la transfusión. Todas las enfermedades, digamos, en la sífilis, VIH, hepatitis, y sería muy grave que si tú lo puedes transfundir y complicaciones. La otra cuestión, le das un grupo sanguíneo diferente. Puede haber lesión hepática, por ejemplo, y a su vida condenarlo a ciertos grados de insuficiencia hepática y toda la vida va a estar amarillo y va a tener hemólisis. ¿Te das cuenta? Las hemólisis son importantes. Por eso es importante factor y grupo sanguíneo. ¿Está bien así? ¿Puedo aclarar algo? José Luis, ¿aclaré? Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Estás convencido que es cierto? A ver. Sí, doctor. Señorita Claribel Ramírez, ¿está ahí presente? Claribel. Doctor. Roberto, dime. Doctor, tenía una duda, digamos, cuando a un paciente se le realiza, digamos, una esplenectomía, según lo que estaba leyendo, que había posibles infecciones, digamos, ¿qué cuidados se debe tener, digamos, cuando se realice este procedimiento a un paciente, digamos, después de la cirugía? Ya, a ver. La posibilidad de infecciones son ciertas, pero son bajas. Entonces, ¿qué debo hacer? Si es un trauma, todo el rigor de la antisepsia es rigurosa. ¿Está bien, Roberto? Antisepsia es rigurosa, uso de antibióticos en el preoperatorio. Una vez sale de la cirugía,
Uso antibióticos durante 10 días, se prende cefalosporina. Por ejemplo, ceftriaxona podría usar 1 gramo durante 10 días cada 12 horas, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones? Higienodietéticas, por ejemplo. ¿Está bien? Yo tengo que cuidar la herida, pero las heridas no siempre son solamente de vaso. Puede haber una lesión de una perforación de delgado, entonces tengo que usar un antibiótico que le pega a los gram negativos y a los anaerobios. Entonces le voy a dar metronidazol. ¿Está bien así, Roberto? Para evitar los índices de mortalidad. Tengo que ver aquí, usar los índices de severidad del trauma. Si solamente es vaso, todo el rigor, ya sabes, el vaso, dije al principio, enigmático, se refiere a la parte inmunológica. Aquí va a depender de algunos factores. Por ejemplo, la virulencia del germen. ¿Te imaginas, no? Va a depender de la competencia inmunológica del paciente. Va a depender de la nutrición del paciente. Resulta que estadísticamente se ha demostrado que un 15% de los pacientes ya son desnutridos. Por lo tanto, defensas bajas. Permíteme comparar en este momento el coronavirus. El 85% que se contagian con el coronavirus, a veces una simple gripe y no pasa nada, pero el otro restante llegan a terapia intensiva y algunos se mueren, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Sus defensas inmunológicas son malas. El virus ha hecho una fiesta en su organismo, ha acabado con el pulmón y se ha muerto el paciente. Entonces, este paciente que ha hecho el vaso, tengo que dar, no puedo subestimar nada. Decirle, por favor, que se lave la boca en el tiempo adecuado. Y si va a ir al dentista por algún tipo de problema, que le diga al dentista, doctor, me han operado hace 1 mes, 2 meses y me han sacado el vaso. Para que el dentista también, a su criterio, pueda usar antibióticos. De repente, mayor antisepsia también en el manejo de dientes. Aquí un poco me pongo a parar un momentito, Roberto. Los pacientes que tienen problemas dentarios, por ejemplo, y que el vaso está ahí adentro, está bien, hay un problema muy serio. La microbiología de la boca. Todos los seres humanos, aunque laven la boca cada 8 horas, por ejemplo, tienen un problema de mayor contaminación de fusoespirales, por ejemplo. Hay también flora anaeróbica, por eso la mordedura del ser humano es muy peligrosa. Si le he sacado el vaso, esas bacterias van a ser mucho más virulentas, posiblemente, ¿verdad? Entonces, decía el dentista, me han sacado el vaso y es importante que él tome la prevención necesaria. Y yo que le digo a mi paciente que todos los días hago enjuagues bucales y tengo una limpieza adecuada. Mucha gente tiene la mala costumbre de colocar palitos y hurgarse los dientes, por ejemplo, sin motivo. Entonces también esto podría lesionar las encías y producir hemorragias. Entonces todos estos reducir al máximo todo lo que puede infectarte. Más o menos yo digo, ¿qué tiempo sería lo razonable? Pido un hemograma, por ejemplo, y me da buena cantidad de neutrocitos, 95-85% de neutrófilos, vasos eosinófilos bien. Entonces tiene buenas reservas este paciente inmunológica. Podría volver a su vida normal. Entonces, fíjate, Roberto, en medicina no hay exactamente tantos meses y exacto. Tienes que usar el criterio médico y el conocimiento que tienes para decir, el paciente que saques el vaso, ¿tiene probabilidad de que se infecte? Sí, tiene probabilidad. Pero entonces, si eso es cierto, tienes que hacer todo lo necesario para protegerlo con